Ya está grabando. Y ahorita le comparto la pantalla. El día de hoy vamos a ver algún tipo de funciones, pero en sí vamos a ver cómo graficarlas. Entonces por ahí hay un refrán que dice que vale más una imagen que 1000 palabras. Y lo que nosotros vamos a hacer es eso, ¿verdad? La clase pasada teníamos aplicaciones y en este caso lo que vamos a mirar es cuando ya tengo la aplicación, cuando tengo la función matemática, cómo convertir esa función matemática a una gráfica. Entonces vamos a mirar diferentes funciones. La función lineal, no sé si me está siguiendo. Sí, aquí está. Función lineal, función cuadrática, función valor absoluto y función radical. Esas son las 4 funciones que vamos a ver. Entonces vamos a ir mirando unas por una y vamos a irnos tomando algunos pequeños recesos de 15 minutos para poder descansar porque es bastante tedioso la gráfica de funciones. En primer lugar vamos a mirar la función lineal y la función lineal la expresamos como y igual a mx más b. Ahora, si podemos tener dos tipos de información. Si como dato tenemos 2 puntos, entonces graficamos el punto 1, graficamos el punto 2 y unimos los 2 puntos por medio de una línea recta. Si como dato lo que tenemos es una ecuación de recta, entonces vamos a hacer una tabla de valores que en sí es crear 2 puntos. Una tabla de valores, eso significa la creación de puntos. Graficamos los valores obtenidos de la tabla de valores y después los unimos por medio de una línea recta. Entonces, el primer ejercicio que tenemos acá es cuando tengo 2 puntos. Tengo el punto 2,1 y el punto menos 2,3. Les comentaba que vamos a utilizar este programa que es gratuito. Ahora, para graficar, yo a nadie le estoy diciendo que tiene que graficar a computadora, ¿verdad? Grafíquelo a mano en su cuaderno, que es mucho más sencillo. En primer lugar, vamos a hablar un poquito del plano cartesiano. Esto que está acá, para los que no lo conocen, es el plano cartesiano. El plano cartesiano se compone por 4 cuadrantes. Tenemos por acá el primer cuadrante, en el cual el X es positivo y el Y es positivo. Tenemos el segundo cuadrante, en el cual el X es negativo, el Y es positivo. Tenemos el tercer cuadrante, ambos son negativos, tanto el X como el Y. Y finalmente tenemos el cuarto cuadrante, donde X es positivo y Y es negativo. Los cuadrantes del plano cartesiano se nombran con números romanos. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, y si usted se fija, él va en contra de las manecillas del reloj. Ahí está. Entonces aquí están los 4 cuadrantes. Estos 4 cuadrantes dijimos que están dentro del plano cartesiano. La recta que se encuentra acá es una recta completamente horizontal. Eso significa que no se inclina ni hacia arriba ni hacia abajo. Esta recta horizontal es el eje X y esta recta vertical es el eje Y. Entonces tenemos el plano cartesiano que está compuesto por 2 rectas perpendiculares. Perpendiculares significa que entre una y la otra hay un ángulo de 90 grados. Una es completamente horizontal y la otra es completamente vertical. Nosotros vamos a estar graficando solamente en 2 dimensiones. También se puede graficar en 3 dimensiones, pero eso lo vamos a dejar para otra clase, para cálculo. Tenemos por acá el eje X y el eje Y. Entonces, a eso de acá lo vamos a llamar X. Y fíjense, el X en esta parte es positivo, el Y en esta parte es positivo. Ahora, en este lado de acá es menos X
y por acá abajo tengo menos y. Entonces tenemos eso de ahí. Ahora, el plano cartesiano está compuesto por infinitos puntos. Hay millones y millones de puntos dentro del plano cartesiano. Lo primero que tenemos por acá es, nosotros vamos a utilizar la escala que más nos convenga. En este caso nosotros estamos utilizando la escala de x, acá, x, este valor es 5, y en y este valor es 5. Entonces tenemos un punto, y este punto se compone por la coordenada x, abro paréntesis y escribo 5,5. 5 para x y 5 para y. Esos puntos siempre se escriben de esa manera. Primero el x y después el y. Eso siempre va a ser así. Si tengo dos puntos, entonces puedo tener un x1, y1. Si tengo tres puntos, entonces puedo tener x2, y2. Y eso es lo que nosotros tenemos dentro del plano cartesiano, infinitos puntos. Ahora, nosotros vamos a graficar el punto que me está dando el ejercicio. El ejercicio me dice el punto es 2,1. Entonces significa que me voy a ubicar en mi plano cartesiano y en el x voy a tomar el 2, que sería esta recta de acá, y en el y voy a tomar el 1. Entonces aquí está mi 2 y aquí está el 1. Trazo dos rectas, el 2 una recta vertical y el 1 una recta horizontal. Estas líneas se dibujan punteadas. ¿Por qué se dibujan punteadas? Porque no son parte de la gráfica, solo nos ayudan a entender el comportamiento de la gráfica. Entonces por eso las dibujamos punteadas. Donde se unen esas dos líneas, ese es el punto que yo quiero graficar. Se unen el punto 2 para x, 1 para y. Recuerden que siempre se coloca primero la coordenada del x y después se coloca siempre la coordenada del y. Ahora, ese es el primer punto. El segundo punto, decíamos que era menos 2, menos 3. Entonces me ubico en menos 2 para x, trazo una línea vertical, y menos 3 que se ubica acá abajo, trazo una línea horizontal. Donde se unen esas dos rectas, ese es el punto que yo ando buscando. Aquí. Ese es el punto que ando buscando. Y ahora, ¿cómo grafico una recta? Me dice la teoría. Primero, graficamos el primer punto. Luego, graficamos el segundo punto. Y en tercer lugar, unimos ambos puntos por medio de una línea recta. Entonces, vamos a tomar otro color. Y voy a unir esos dos puntos por medio de una línea recta. Usted agarra su regla, la coloca en un puntito que pase por el siguiente punto y ahí está la gráfica. Ahora, esta es la gráfica que yo le acabo de hacer, está hecha manualmente. Lo vamos a hacer en la computadora con este programa de computadora. Puedo utilizar dos programas para poder graficar esto. Está el GeoGebra, que también es una versión, existe en su versión gratuita y en línea, y está el Desmos, que es el que estamos utilizando ahorita. Entonces, el primer punto me dice que es 2,1. Y le escribo primero la coordenada del x, después la coordenada del y. Y ahí está, este es el puntito que nosotros habíamos graficado. 2,1. ¿Qué punto es ese? 2,1. Y el segundo punto era menos 2, menos 3. Está acá abajo. Entonces fíjense, ahí están mis puntos graficados. Menos 2 para x, menos 3 para y. 2,1. Ahora, ¿cómo hago para graficar la recta por medio de la computadora? Hasta el momento no puedo graficarlo porque no tengo ninguna forma que me haga unir esos dos puntos.
Ahora, si usted trabaja con este programa, tiene que escribir la ecuación que le relacione esos dos puntos. Si nosotros trabajamos con el GeoGebra, recuerde que todos los programas que yo le estoy indicando tienen su versión gratuita, ¿verdad? No le estoy poniendo a nadie a comprar nada, para que después no esté diciendo que yo los mandé a comprar paquetes. Ok, este es el primer punto, 2,1. Este es el programa de GeoGebra, el primer punto A, y el otro punto es menos 2, menos 3. Ahora, la ventaja de GeoGebra es que yo puedo seleccionar esta línea que aparece aquí, que me dice que es una recta, y dice selecciona dos puntos y los une por medio de una recta. Aquí está el punto 1, y aquí está el punto 2, y ahí está la recta graficada. Esta recta tiene por ecuación x más y igual a menos 1. Ahora, como estamos trabajando en el otro programa, y si nosotros lo estamos haciendo manualmente, realmente no vamos a necesitar la ecuación. Para poder graficar esa ecuación manualmente, primero debería de sacar una pendiente. Para poder sacar la pendiente voy a utilizar la siguiente fórmula. La pendiente se representa por la letra M y tiene como fórmula y sub 2 menos y sub 1 entre x sub 2 menos x sub 1. Ahora, ¿quién es x2 y quién es x1? ¿Quién es y sub 2 y quién es y sub 1? Eso va a depender de las coordenadas del punto. Entonces, mi primer punto tiene coordenadas en x y coordenadas en y. Significa, el primer punto va a ser x1, y sub 1, x2, y sub 2. Entonces vamos a restar menos 3 menos 1. Y para el x, menos 2, que este es el valor del x2, menos, vamos a ponerlo más grande aquí, que no sé por qué, aquí. El x2 sería, este es el segundo punto, y este es el x del segundo punto, sería menos 2 menos 2. Va a quedar igual, menos 3 menos 1, menos 4. Menos 2 menos 2, menos 4 también. Por lo tanto, eso me queda menos entre menos da más, 4 entre 4 da 1. Ya tengo la pendiente. Ahora, solo con pendiente no lo puedo graficar. Voy a sacar la ecuación. Para la tarea no es necesario que usted haga todo esto si yo le estoy dando dos puntos, ¿verdad? Usted grafica el primer punto, grafica el segundo punto y lo une por medio de una línea recta. Estoy explicando cómo hacer esto en caso de que usted no tenga una ecuación y requiera la ecuación para poder graficarlo. Ok, vamos a utilizar una fórmula que se conoce como la fórmula de punto pendiente. ¿Por qué se conoce como punto pendiente? Porque para poder utilizarla involucra estos dos factores, el punto y la pendiente. La pendiente nosotros la acabamos de sacar, que es m igual a menos 1. Y el punto, nosotros tenemos 2 puntos por falta de 1. Entonces me queda y menos y sub 1 y menos y sub 1 es igual a m, perdón, abro un paréntesis, x menos x sub 1. Y esa es la fórmula de punto pendiente. Y menos y sub 1 es igual a m, x menos x sub 1. Ok, ahora vamos a graficar esta ecuación. Ahora, para poder graficar esta ecuación vamos a hacer lo siguiente. Y menos, el y sub 1 lo habíamos dicho que era menos 1. Voy a abrir un paréntesis porque está en negativo y antes de ese menos 1 hay un signo menos de la fórmula. M
que me dio 1 positivo, abro paréntesis, x menos x1, que es 2. Perdón, el x, el y sub 1 es 1 positivo. Y el x también es positivo. Ok, ahora vamos a aplicar la fórmula normal. Ahí. Aquí hay que aplicar una propiedad distributiva, como usted miró en Matemáticas 1, la multiplicación de polinomios, 1 por x y 1 por 2. Me queda y igual a 1 por x, x. 1 por menos 2, menos 2. Y este 1 estaba negativo, lo voy a pasar al otro lado a sumar. Esto me queda y es igual a x menos 2 más 1 menos 1. Entonces mi ecuación va a ser y igual a x menos 1. Esta es la ecuación que yo necesito para poder graficar en ese programa, para que me una esos puntos. Y va a ser igual a x menos 1. Entonces fíjense, esa recta obligatoriamente debe de tocar esos dos puntitos. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy haciendo es, a partir de estos puntos, encontrar la ecuación. Ok, voy a copiarle esto en la presentación para que usted lo tenga al momento de estudiar. Pueda usar esta información. Ahí está. Entonces, ¿cómo grafiqué? Grafico el punto 1, grafico el punto 2 y los uno por medio de una línea recta. En su cuaderno igual así lo puede hacer. En la tarea aparece en la guía ejercicios de este tipo. Antes que se me olvide, en la guía les compartí alguna información en el campus virtual, en la plataforma. Ahí está. Esta información se las compartí, antes que se me olvide comentarle. Le compartí la pauta de la guía 1 antes de que realizara el examen. Le compartí la pauta del examen que hicimos ayer. Entonces usted ya puede, todavía no se lo he calificado, yo se lo voy a calificar en el transcurso de la semana, pero usted ya puede mirar cuánto sacó, ¿verdad? La primera era falsa, la segunda era verdadera. ¿Por qué era falsa la primera? Porque x no era factor común en todos los términos, entonces no se podía sacar x como factor común. En selección única, la primera era el inciso A, la segunda era el inciso A también. La tercera solo se podía resolver por cuadrática. Alguien me escribió ahí durante el examen y me decía qué método utilizo. Puedo utilizar el método que yo quiera. Puede utilizar el método que usted quisiera, pero no lo iba a poder resolver ni por tanteo simple ni por tanteo especial. Tenía que utilizar la fórmula cuadrática obligatoriamente. Y llegaba a esta respuesta, 0.4051 y 7.4051. Vamos a ver si no me equivoco, esta respuesta es 7, es negativo. Sí, la única diferencia es que este 7 es negativo, hay un errorcito, entonces se lo coloca. En la aplicación, en el inciso A me quedaba 100 bolsas de alimentos para aves, el inciso B me quedaba 3.800 lempiras, el inciso D me daba 3.400 lempiras, el inciso D también daba 3.400 lempiras, y a partir de esta información usted podía contestar el inciso E sin necesidad de resolverlo. Porque dice, si se obtiene una utilidad de 3.400 lempiras, ¿cuántos bolsas de alimentos para aves se vendieron? Entonces podía decir 120 u 80. Si no, entonces igualaba 3.640 y despejaba y va a llegar a 80 y 120. Entonces lo puede hacer de las dos formas, ¿verdad? Si usted no utilizó la fórmula cuadrática y directamente me dijo que tenía que vender 80 y 120 para poder llegar a 3.640 como utilidad, entonces yo igual se lo voy a poner bueno, ¿verdad? Porque lo que hizo fue un análisis que realmente es lo que andamos buscando en la clase, que usted aprenda a analizar cada uno de los ejercicios. No solamente que los resuelva, sino que los analice.
En la parte del segundo parcial le subí la presentación y le subí el video de la clase de ayer. Hoy le voy a subir la presentación de hoy y el video de la clase de hoy. Le subí la guía del segundo parcial, esta es la guía que usted va a resolver y mire, son 4 ejercicios de lo que hacíamos ayer. 2 de 3×3 y 2 de 2×2. Entonces, y uno lleva fracciones, ¿verdad? Este de aquí lleva fracciones. Entonces, eso está bastante largo. En el examen no le voy a poner 4 ejercicios porque no le va a gustar el tiempo. Recuerde que solo tiene 1 hora para resolver el examen. Luego tenemos una parte de selección múltiple, que aquí está la gráfica, ¿verdad? Miren, le doy los puntos y usted lo tiene que graficar. El otro le doy la ecuación y usted lo tiene que encontrar los valores de los interceptos. Aquí le doy una función cuadrática, aquí aparecen las funciones cuadráticas, función valor absoluto y función radical. Entonces en el examen vamos a evaluar todo, pero no va a venir el ejercicio que lo resuelva tal y como aparecen aquí, porque le va a tomar mucho tiempo. Para que sepa, la guía ya está subida, ya se la compartió uno de sus compañeros en el grupo de Telegram. Y por aquí va a estar el segundo examen, la próxima clase. Ok. Continuemos entonces. Vamos a graficar ahora a partir de una ecuación de la recta. Entonces me dice aquí el ejercicio, si como dato me dan una ecuación de recta, primero hacemos una tabla de valores. Luego graficamos los valores obtenidos en la tabla de valores y finalmente los unimos por medio de una línea recta. Entonces, esta es mi ecuación. ¿Qué significa hacer una tablita de valores? Una tabla de valores es esto que yo tengo acá. Voy a colocar en una columna las X y en otra columna las Y. ¿Cuál es la ventaja de una tabla de valores? Se puede graficar por medio de 2 formas. Se puede graficar ya sea por interceptos o por tabla de valores. La tabla de valores es mucho más sencilla. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con una tabla de valores? Vamos a darle el valor que nosotros querramos a la ecuación. Entonces tengo por acá 3x más y igual a menos 3x menos 2, menos 1 medio. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Y es igual a menos 3x menos 1 medio. Y aquí, en esta parte de las x, vamos a darle el valor que nosotros querramos. Entonces vamos a seleccionar en la lista 2 personas. A ver, está Dora Elisa García. Si me regala un número. Presente. Ok. Regáleme un número, Dora, que usted quiere que le demos al valor de la x en la tabla de valores. El 3. 3, ok. Entonces fíjese, Dora me dice, démosle el valor de 3. Y lo resuelvo. Multiplico menos 3 por 3, menos 9. Menos 1 medio. Y ahora resuelvo eso en la calculadora, ¿verdad? Menos 3 menos 1 medio, esto me va a quedar igual a menos 9.5, que sería 19 medios, si no me equivoco. Lo vamos a utilizar, por ser una parte gráfica, lo vamos a utilizar de manera decimal. O sea, vamos a utilizar puntos. Menos 19 medios es menos 9.5. Entonces es el valor que nosotros obtuvimos para el y. ¿Qué hacemos con ese valor? X, dijo Dora, que le pusiéramos el valor de 3, y el y, ¿cuánto me dio? Negativo 9.5. Ok. Ahora vamos a agarrar otro valor que querramos. Este valor son los valores que usted quiera, ¿verdad? No hay ningún valor, no estamos sujetos a ningún valor, sino al valor que usted desee. A ver, vamos a mirar aquí.
Egla Grisel. ¿Me escucha? Egla Grisel. Ok. Egla, regálame entonces un número para darle el valor de la X. Ya Dora me dijo 3. Vamos a darle un número distinto de 3. 4, Ley. 4. Le podemos dar el valor de 4, como dice Dora. Entonces, como dice Egla, perdón. Aquí multiplicamos menos 3 por 4, menos 12. Menos 12 menos 1, menos 1 medio serían menos 12.5. Entonces, ambos valores están correctos, ¿verdad? Yo voy a utilizar otro valor que es el valor más sencillo. Además de ser el valor más sencillo, también es un intercepto. Vamos a insertar un valor más a la tabla en la parte inferior aquí. Ok. Egla me dijo, démosle el valor de 4 a la X, y si nosotros sustituimos la X por el número 4, esto me queda menos 12.5. Ya no necesito más puntos, yo puedo graficar con estos dos puntos así como están. Le doy 3 para X menos 9.5 para Y. 4 para X menos 12.5 para Y. Voy a darle un tercer valor. Esto es casi un lujo, ¿verdad? Porque realmente no lo necesita. Y el valor que le voy a dar es el valor más sencillo para dar siempre. Es el número 0. ¿Por qué? Porque si yo multiplico cualquier número por 0, todo esto desaparece. Se vuelve 0. Si este número fuera un medio por 0, desaparece todo este término. Menos 5 por 0, desaparece todo ese término. 0 incluso puede ser, y 0 por 0, desaparece ese término. Entonces me queda 0 menos un medio, y la respuesta es negativo 0.5. Por lo tanto, me queda solamente esta parte de acá. Solo me queda esto de acá. Eso nosotros lo conocemos como intercepto en Y. En matemáticas se conoce como intercepto en Y. ¿Cuándo se encuentra el intercepto en Y? Cuando X es igual a 0. Entonces tenemos dos interceptos. Hay un intercepto en X. Vamos a ponerlo aquí en una tablita para que a usted le quede esa información. Aquí. Intercepto en X. El intercepto en X es cuando Y es cuando Y vale 0. Y el intercepto en Y es cuando X es igual a 0. Pero nosotros no vamos a graficar con interceptos, no porque no se pueda, claro que se puede graficar con interceptos, pero el intercepto en X involucra un despeje. Y para no perder tiempo con un despeje, entonces por eso no vamos a graficar con intercepto. Pero usted a su tarea, si usted la quiere graficar por medio de intercepto, no hay ningún problema. El intercepto en X es cuando Y vale 0. Entonces fíjese, si yo pongo un 0 a este lado, tengo que despejar para la X. Y el intercepto en Y, perdón, es cuando X vale 0. Entonces cuando X vale 0, todo ese término desaparece y me queda negativo 0.5. X vale 0, Y vale negativo 0.5. Ok, vamos a graficar entonces esta tablita con esos valores que acabo de obtener. Por acá este primer valor, ese segundo valor que me dio, y por acá este tercer valor, porque dos veces este. Ahora, ¿qué significa intercepto? En la vida real, ¿qué significa interceptar? O sea, olvidémonos de la parte matemática y centrémonos en qué significa interceptar. A ver si alguien me ayuda con qué significa un intercepto.
primer punto. Máster, cuando dos líneas se cruzan. Correcto, cuando dos líneas se cruzan, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos, cuando leemos el periódico, por ejemplo, miramos que dice, iba caminando sola por la calle a altas horas de la noche cuando le interceptaron dos maleantes. ¿Qué significa? Se encontró con esos dos maleantes. Entonces, lo mismo significa en la parte matemática. Si nosotros hablamos de interceptar, es donde la gráfica, o sea, lo que nosotros estamos graficando, esta ecuación, toca el plano cartesiano. Entonces mi primer punto es 3 para x, menos 9.5 para y. Entonces con etiqueta. Luego el segundo punto es 4 para x y negativo 12.5 para y. Entonces el primer punto me lo dictó ahora, el segundo punto me lo dictó Elsie. Y ahí están esos dos puntos graficados. Ahora, yo le dije que iba a graficar con el punto negativo, perdón, sí. Entonces, fíjense, aquí están esos dos puntos. Yo ubico mi regla, que quede con estos dos puntos, y ahí se forma la línea recta. Tienen que pasar por esos dos puntos. Ahora, yo le di otro punto. Si usted recuerda, le di el punto 0 para x, y me quedó negativo 0.5 para y. Que es este puntito de acá. Entonces, mire, ese punto yo le dije es un intercepto. Significa que ese punto tiene que tocar el plano cartesiano. Como es un intercepto en y, va a tocar el eje y del plano cartesiano. Si yo hubiera sacado el intercepto en x, es donde la gráfica toca el plano cartesiano en el eje x. Ok, voy a graficar esa recta, que es por donde pasan esos tres puntitos. Y es igual a negativo 3, x menos 1/2. No tengo que sacar pendiente ni nada porque la ecuación ya está dada. Nosotros sacamos pendiente y ecuación de la recta porque necesitaba esta ecuación para poder graficar. En este caso, la ecuación me la da el ejercicio, entonces no hay ningún dato adicional que agregar. ¿Cuál es el intercepto en x? El intercepto en x es negativo 0.167 para x y aquí en y vale 0. ¿Por qué vale 0? Yo se lo dije como definición. Cuando el x vale 0, ese es el intercepto en y. Cuando el y vale 0, eso es el intercepto en x. Entonces aquí me queda con esos dos valores. Voy a alejarme un poquito para hacer una captura de pantalla y poder copiarlo. Vamos a poner el intercepto aquí en x, que no lo saqué, pero ahí está. Ahí está. Entonces ese es mi segundo ejercicio. ¿Cómo hice para graficarlo? Grafiqué el punto 1. El punto 1 lo obtuve sustituyendo el valor que una de sus compañeras me dio, ¿verdad? Que me dijeron del valor de 3. Yo le puedo dar el valor que yo quiera. Si le quiero dar el valor de menos 5, entonces le doy el valor de menos 5. Si su número favorito es, por ejemplo, 8.7, le puede dar el valor de 8.7 para x. Ahora, yo no le recomiendo que utilice ni decimales ni fracciones, pero si usted los quiere utilizar, igual se puede. Yo por lo general utilizo números naturales, significan enteros positivos, ¿verdad? Y utilizo siempre el número 0. ¿Por qué? Porque me va a cancelar todo el primer término y me va a quedar solamente el intercepto en x. Entonces, así me queda mi gráfica de la función lineal con estos valores. ¿Hay alguna pregunta de cómo graficar con una función lineal? Ok, fíjense, antes que se me olvide y de que terminemos esto, tenemos que una función lineal está compuesta por y igual a mx más b. M se conoce como pendiente y b, acabamos de decir que se conoce como intercepto. Acá. Entonces esto
le vamos a llamar pendiente. Y a esto lo vamos a llamar intercepto. Es donde la gráfica toca el plano cartesiano en el eje Y. Ok, ¿por qué le explico esto? La pendiente es el grado de inclinación de una recta. Si la recta se inclina mucho, significa que la pendiente es muy alta. Si la recta se inclina poco, significa que la pendiente es muy baja. Y si la recta no se inclina, significa que la pendiente es cero. ¿Cuándo la pendiente es cero? Cuando me queda una recta completamente horizontal. Entonces, si por ejemplo yo tengo lo siguiente, ahí está mi plano cartesiano. Si yo tengo una recta muy inclinada, casi así, significa que la pendiente es muy grande. Si yo tengo una recta que se inclina poquito, significa que la pendiente es muy baja. Y si el número de los pendientes que acompaña a la X, perdón, no sea M, y si la pendiente es 0, me queda una recta completamente horizontal. O sea, una recta paralela al plano cartesiano, al X del plano cartesiano. Entonces, esto significa pendiente 0. Vamos a poner por acá, esto es M igual a 0. Por acá podemos tener una recta muy inclinada, que sería un M, acá, M mayor que 0. Fíjense, me puede quedar también una recta inversa acá. Y esto significa M menor que 0. Entonces puedo tener estas tres pendientes: pendiente positiva o pendiente negativa. La recta que se encuentra dibujada en negro significa que su pendiente es negativa. La recta que se encuentra dibujada en azul significa que su pendiente es positiva. Y la recta que está completamente horizontal es cuando la pendiente es igual a 0. Podemos tener un último caso, pero eso no es una función. Si yo tengo una recta completamente vertical, eso no es función. Y cuando sucede este caso, la pendiente no está definida. M no está definida. Significa que M no esté definido. Significa que la pendiente me queda igual en el denominador un número 0. Y si recordamos matemáticamente, la división entre 0 no está definida. Y por eso me queda pendiente no definida. ¿Por qué le explico eso? Eso le puede servir a usted para orientarse si su ejercicio está bien resuelto o no está bien resuelto. Usted se va a imaginar que va caminando o que va conduciendo. Todas las personas que sabemos conducir, sabemos lo difícil que es cuando pasamos con un carro mecánico por esas cuestas. Entonces, si usted va y mira una cuesta inclinada hacia arriba, significa que la pendiente es positiva. Y mire, nosotros sacamos un M y el M nos quedó un número positivo. M nos quedó igual a 1. 1 positivo. Porque va caminando y empieza a subir. Ahora, si nosotros vamos aquí en el caminando y de repente nos topamos con nuestra gráfica y empezamos a bajar, decimos que la pendiente es negativa. Entonces, mire, el número que acompaña a la X es el M, y el M en este caso es negativo 3. Entonces, por eso me queda una pendiente negativa. Entonces, cuando usted grafique, si su pendiente es negativa, le va a quedar que va bajando. Si su pendiente es positiva, le va a quedar que va subiendo. Y eso le puede servir para orientarse al momento de hacer su gráfica. ¿Hay alguna pregunta acerca de las funciones lineales o está todo claro? Inge, yo tengo una pregunta. Claro, dígame.
Es que no entendí mucho, mire, lo que vamos a graficar sería el 3, los puntos que vamos a buscar sería el 3 y el 9.5. Correcto. Este 3 y este 9.5 que están graficados acá. Es este puntito que se ubica acá. Ah, y después hacemos la línea, ¿verdad? Y después hace la línea, correcto. Este 3 Ah, con 9.5 es este punto de acá. Y después el otro punto que me dictó su compañero fue 4. Cuando yo sustituyo el 4 en la X de este ejercicio, me queda menos 12.5. Es el otro puntito que estoy acá abajo. Y después lo une por medio de una línea recta. listo, gracias. Bueno, a la orden. ¿Hay alguna otra pregunta? Inge, entonces ahí son 2 ejercicios en uno. No, estos son dos ejercicios diferentes. El primer ejercicio es este de acá. Grafico un punto, grafico el otro punto y lo uno por medio de una línea recta. En el segundo ejercicio, grafico un punto, grafico otro punto y lo uno por medio de una línea recta. Son dos ejercicios diferentes. Este es un ejercicio y este es un segundo ejercicio. ¿Quedó claro? Sí, Inge. Sí. Ok. ¿Hay alguna otra pregunta del tema? Ok. ¿Quieren que nos tomemos el receso de 10 minutos ahorita o continuamos directamente con el siguiente tema? El receso, Lee. Un receso. Ok. Sí. Ok, son las 9 de la mañana, nos vamos a tomar un receso de 10 minutos, entonces nos miraríamos a las 9:10, 9:15, nos vamos a ver, 14 minutos nos vamos a tomar de receso. Y continuamos a la vuelta con las funciones cuadráticas. Listo, Lee. Bueno, para las personas que tienen problemas cuando se desconectan, no se desconecte, por favor. Y su cámara apagada y luego nos miramos aquí mismo a la misma hora, a las 9:15. Sí, Lee, creo que ese es mi problema cuando me desconecto y ya después no puedo entrar. No se desconecte entonces, permanezca en línea y nos miramos a las 9:15. Ingeniero, Ok. pero va a dejar grabando. Ok, voy a parar la grabación, gracias. Y Listo. me recuerda